¿Te has sentido alguna vez extraño, como si estuvieses dentro de un sueño? Puedes haber sentido también que tu cuerpo te era ajeno, que no te pertenecía de alguna manera. Quizá te has sentido raro. Hay personas que dicen que se sienten como si fuesen autómatas, como si no pudiesen sentir nada, como si sus emociones estuviesen encapsulados, y así durante todo el día. Este trastorno, que parece recién salido de alguna de las factorías de Matrix o de Alicia en el País de las Maravillas, es un trastorno mucho más común que afecta a más de un 1% de la población en algún momento de su vida. Es una sensación que suele confundir y asustar mucho a las personas que lo están padeciendo porque sienten que de alguna manera se están aproximando a la locura. Vamos a ver si tiene algo de relación con esto, aunque os aviso y os tranquilizo. Vamos a encontrar explicaciones alternativas a vuestros temores. Así que en el programa de hoy vamos a tratar de daros respuesta a eso que estáis sintiendo, a por qué se produce, y si te quedas hasta el final, pienso darte una serie de tips que van a ser muy útiles para afrontar este trastorno. Además de eso, me gustaría, si te quedas, dar una visión personal sobre este trastorno que creo que puede ser bastante reveladora. Me gustaría que pensases en la despersonalización o la desrealización como un sistema de alarma de incendios de tu cerebro. Cuando estás bajo un estrés o una ansiedad extremos, o si has experimentado una situación traumática, tu cerebro puede activar esa alarma para protegerte. Es como si tu cerebro decidiese: esto es demasiado para manejar ahora mismo, así que vamos a desconectar, vamos a distanciarnos un poquito de todo esto hasta que estemos más calmados. Porque imagina que el cerebro es una compleja red eléctrica con millones de cables transportando información de un lugar a otro. Y bajo circunstancias normales, este sistema eléctrico tiene un equilibrio muy sensible y delicado, pero cuando ocurre un suceso traumático o un estrés extremo, es como si de repente una sobrecarga de voltaje golpeara el sistema. Para proteger el sistema de daños graves, el interruptor de la luz saltaría para evitar una sobrecarga y así nuestras emociones no nos paralizarían. El DSM-5, es decir, el manual de clasificación diagnóstica que más usamos dentro de la salud mental, nos estaría diciendo que estas experiencias de ausencia, experiencias de distancia con respecto a la realidad, de extrañeza del propio yo, o de encapsulamiento, encorchamiento de mis propias emociones, estarían prácticamente presentes durante una gran parte del día dentro del individuo, porque existiría también un darle vueltas y que estuviese interfiriendo en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como pudiese ser el trabajo, como pudiese ser las relaciones afectivas, como pudiese ser, pues su día a día. Por otro lado, tenemos que entender que la realidad está bien conservada. Esto es muy importante. Es decir, no estamos añadiendo aspectos nuevos a la realidad que no están en las situaciones normales, sino que estamos realizando una percepción subjetiva de la realidad, un como si. Esto es muy importante. No estamos percibiendo nada extraño, sino que percibimos las cosas como si fuesen diferentes. Esto nos estaría indicando mucho que estaríamos detrás de ese trastorno de despersonalización y no detrás de un trastorno psicótico, por ejemplo. Por otro lado, y esto también es importantísimo, las sustancias como el THC, que se encuentra en la marihuana, o el MDMA pueden causar también estados alterados de conciencia. Pero en el caso de la despersonalización, estos suceden cuando no están estas sustancias de forma activa, sino que el individuo los produce por sí mismos. A diferencia de una psicosis en la que la persona está recibiendo inputs de la realidad diferentes a la realidad en sí misma, es decir, está añadiendo elementos nuevos, en el caso de la despersonalización y la desrealización, estaríamos hablando de un proceso absolutamente normal. No estamos hablando de un estado alterado o de conciencia diferente a la que puede percibir una persona normal.
solo que nos fijamos precisamente en ese tipo de estados y nos preocupamos por ellos. ¿Quiénes suelen llegar a consulta? Pues personas que quizá han experimentado una experiencia traumática y la despersonalización ha aparecido ahí como mecanismo de defensa. También dentro de cuadros como el trastorno de pánico o agorafobia es bastante común y frecuente, dado que al existir un estrés elevado es muy posible que aparezca precisamente ese mecanismo de desconexión. Por otro lado, también tendríamos que hablar de personas que se inician en el consumo de determinadas sustancias como el THC o como el MDMA y tienen malas experiencias y luego suelen tener esas malas experiencias repetidas a lo largo del tiempo. También podríamos verlo dentro de cuadros depresivos en los que la persona tiene una experiencia introspectiva más allá de lo común y dentro de algunos desórdenes de personalidad como el trastorno límite de personalidad. No obviar que lo vamos a encontrar en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, personas o meditadores que llevan mucho tiempo realizando esto, bueno, pues pueden llegar a experimentar también esta serie de sensaciones. Sin embargo, si no se asustan, entonces no van a tener este cuadro de despersonalización de realización. Me gustaría resaltar que este trastorno está mucho más vinculado a las culturas occidentales que a las orientales. En primer lugar, porque quizá en las culturas occidentales somos mucho más individualistas, tenemos mucho más culto al yo y por lo tanto el hecho de que uno pueda llegar a perder la identidad o el sentido de que puede producir o que puede hacer, es decir, el famoso ego del que hablamos, es mucho más terrorífico para los occidentales que para los orientales o para otras culturas que están dentro de patrones quizá más colectivistas. Allí no quiero decir que estén exentas de problemas, allí hay otro tipo de problemas. Por ejemplo, dentro de culturas como la japonesa es mucho más incidente algunos trastornos como la fobia social, en las que, claro, la comunidad, ¿no? En este caso el individuo, puede sentir que quizá no está respondiendo a los dictámenes de lo comunitario, de los otros, de la sociedad. Pero en este caso, dentro de Occidente, somos extremadamente individualistas. Y esto podría estar detrás de esos temores a que se separe mi identidad. No obstante, en otros tiempos, por ejemplo, de la historia de Europa, esto no ha representado tanto problema. Por ejemplo, ha sido relatada detrás de muchos de los relatos de los místicos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, que vive sin vivir en ella, como también Miguel de Molinos dentro del quietismo o como San Juan de la Cruz. Así que vemos que ha sido una experiencia más ordinaria de lo que creemos. Por ejemplo, en un estudio con 288 pacientes psiquiátricos en India, se encontró que el 7,6% de los pacientes tenían esos síntomas de despersonalización. Y en contraste con ello, con una muestra similar de pacientes europeos, y usando la escala basada en Dixon, encontraron una prevalencia de despersonalización de un 40% en una muestra similar. Así que ahora que sabes que tu salud mental no está en riesgo, o por lo menos no tiene tanto que ver con la locura como tú te estabas imaginando, vamos a tratar de darte una serie de pautas para que puedas sobrellevar mucho mejor este trastorno. Lo primero es que las personas muchas veces se quejan de que no pueden sentir. Y de hecho es algo que les preocupa mucho porque sienten casi como que la vida va de forma automática. Lo que tendríamos que decir es que no han desaparecido los sentimientos. En lugar de eso, hay un elefante que se acaba de instalar en el centro de la habitación, que es la angustia. En muchas ocasiones, quizá un solo sentimiento puede abarcar tanto atención y espacio que no tengamos precisamente ese lugar para poder experimentar el resto de emociones. Aunque le otorgamos a la despersonalización y la desrealización muchas correlaciones existenciales, en realidad no estás experimentando la locura, la nada, ni aquello que estás en realidad temiendo. No está cambiando nada trascendental. El contenido de tus pensamientos no es en sí peligroso, solo es un montón de juegos y de suposiciones.
es mucho más parecido a una idea obsesiva. La idea no tiene tanta importancia como la angustia que me produce fantasear sobre ella. Y aquí está, creo que, una de las claves de este trastorno. De acuerdo, tiene mucha base ansiosa, pero para mí sobre todo tiene una base obsesiva. En las obsesiones las personas experimentan precisamente angustia porque están realizando un ejercicio de hiperreflexión, es decir, están pensando sobre sus propios pensamientos. Y he aquí la clave. En un trastorno obsesivo es muy fácil que aparezcan pensamientos intrusivos, pensamientos que no hemos llamado pero que nos producen una gran angustia. Por otro lado, para intentar paliar precisamente la angustia que nos producen esos pensamientos, realizamos compulsiones o comprobaciones para tratar de ver si ese pensamiento está o no ahí. Por lo tanto, mantenemos ese pensamiento en nuestra atención durante todo el tiempo. Todo esto nos dice que hay que trabajar más sobre el recipiente que sobre el contenido. Lo importante es que se está buscando sentir uno siempre de la misma manera, así que personas que sean especialmente rígidas, personas que tengan siempre esquemas muy constantes, a los que les asuste la incertidumbre y los cambios, pueden tener precisamente problemas en este caso. La naturaleza del yo es variable, te puedes sentir de muchas maneras diferentes y seguir siendo el mismo, pero en ese momento te estás preguntando si eso no es un indicio de un problema más importante. Y aquí está el verdadero problema. Creo que en realidad a lo mejor no es tan importante el que te preguntes por qué esa idea tiene que aparecer, sino que explores la verdadera naturaleza. En el fondo, todo eso nos lleva a muchos miedos humanos que podemos entender desde otra manera. Por ejemplo, las personas pueden suponer que van a dejar de ser funcionales, que no van a poder conectar con los demás, que nunca más van a llegar a ser felices mientras tienen esas sensaciones. Por lo tanto, se parece más a otro tipo de preocupaciones que están debajo de esa preocupación principal, lo que tenemos que tratar de resolver. Así que trabajar determinados elementos como tolerancia a estas sensaciones para poder también dejarlas ir va a ser uno de los aspectos clave. Asimismo, también el poder examinar esos miedos que se encuentran debajo de estas sensaciones puede ser muy importante. Por lo tanto, vamos a tener un buen trabajo que hacer con todo lo que tiene que ver con una apertura mental, una mayor flexibilidad cognitiva y además una mayor capacidad de asumir la incertidumbre en este caso. Todos esos elementos nos van a ayudar muchísimo en todo este aspecto de la despersonalización de realización. Así que nada más, hemos llegado al final de este vídeo y esperemos que os haya gustado, esperemos que os haya aclarado muchas más cosas y si os gusta, pues ya sabéis, suscribiros y dar a la campanita.